Volumen, estamos hablando de volumen. Esta es presión arterial, 120 milímetros. Es decir, la fuerza con la que el corazón bota la sangre arterial es 120 milímetros. Perfecto. ¿Cuánto le llega de sangre normalmente al ventrículo izquierdo? 120 centímetros cúbicos. ¿Cuánto bota? De estos 120 bota 70 centímetros cúbicos en cada sístole. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? Digamos 70 veces. ¿Sí? 70 por 70 veces por 70 latidos me da ¿cuántos? 4.900, que es más o menos 5.000 centímetros cúbicos por minuto que el corazón bota. Por minuto. ¿Qué es esto? Gasto cardíaco. Pregunta al revés, ¿no? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5.000, 4.900, 5.000. 5.000 siempre se redonda. ¿Ya? 5.000. ¿De dónde viene? De acá. Cada vez que la aurícula izquierda se contrae, abre la válvula mitral e ingresa 120 centímetros de sangre. Esto, cuando llega al final de la diástole, antes de contraerse y abrir las válvulas aórticas, bota 70 centímetros cúbicos. 120, 70, ¿cuánto representa? 60%. ¿Qué cosa es 60%? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Eso le parece difícil? Es bien sencillo. Repito, de los 120 que le llegan, no bota los 120. Bota el 60%. ¿Cuánto es el 60% de 120? 60. ¿Cómo se llama esto? Fracción de eyección. No confunda, fracción de eyección es en porcentaje, mientras que volumen es en centímetro cúbico. Es muy diferente. ¿Ya? ¿Qué cosa es la falla cardíaca? Cuando la fracción de eyección baja. ¿Qué significa cuando la fracción de eyección baja? Quiere decir que no bota 70, bota menos 30% de 120. ¿Será suficiente para irrigar todos los órganos? No. ¿Qué ocurre? Los órganos protestan. El riñón orina. El riñón orina. ¿Ya? Ahora, causas. ¿Por qué puede haber problemas acá en la bomba? Este es el motor, esta es la bomba. ¿Por qué puede fallar? Bien sencillo. Si me da un infarto, se muere un pedazo pues, de la pared cardíaca. Se muere un pedazo de la pared cardíaca. ¿Tendrá la misma fuerza para enviar contra una resistencia que es la arteria la sangre a todos los tejidos? No. Causa insuficiencia cardíaca. En este lado, ¿de qué lado estoy hablando? Del lado izquierdo. Causa insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, infarto del miocardio. Infarto del miocardio. ¿Qué otra causa? El ventrículo izquierdo envía sangre contra una resistencia. ¿Quién le pone la resistencia? La pared arterial. La pared arterial, el sujeto tiene 70 años, 80 años y tiene placas de aterosclerosis. Ustedes ya han hecho en patología cómo se forman las placas de aterosclerosis. Si se forman las placas de aterosclerosis en el sistema arterial, no solamente en la aorta, ¿tendrá la misma elasticidad la arteria? No. ¿Qué cosa aumentó acá? La resistencia vascular periférica. Hemos dicho que si aumenta una de ellas, aumenta la otra. Miren cómo juega la presión con la falla cardíaca. Entonces, si yo tengo aterosclerosis, la fuerza que va a hacer el ventrículo izquierdo, ojo, quiten el infartado, solamente el problema lo tenemos ahora acá, no tiene infarto. ¿La fuerza tendrá que ser la misma para vencer esa resistencia? No, tiene que ser una mayor fuerza. ¿Qué pasa cuando tus músculos hacen fuerza? Se hipertrofian, ¿no es cierto? Si se hipertrofian, quiere decir que esto se engrosa, se hace más, ¿no? Por eso ven ustedes las hipertrofias, ¿no? Concéntrica, excéntrica, etc. Ese tipo de hipertrofia que lo has visto probablemente en cardio, ¿ya? La pared del músculo se engrosa, ¿sí?
se vuelve pureza. Pero el músculo también se cansa, ¿o no? Se cansa. ¿Qué va a pasar con el tiempo si está peleando, peleando y peleando? Porque esto ya no se puede erradicar. La arteriosclerosis no la puedes sacar tú y las arterias volverlas elásticas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se dilata. Es decir, me cansé, ya no doy más. No tengo fuerzas para seguir, yo me dilato. Ya empezó la remodelación del miocardio. No, ya no tengo fuerza, me llega un montón de sangre y ya pues envío lo que puedo. Vaya cardíaca. Envío lo que puedo. No tengo fuerza para enviar lo que necesita la última célula del cuerpo. Entonces, tengo que hacer más esfuerzo. Dos causas entonces: insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, aterosclerosis. Aterosclerosis. ¿Ya? La parte clínica, la parte práctica. El viejito, pues, el viejito que es aterosclerótico hace falla cardíaca. El viejito que es aterosclerótico hace hipertensión arterial. Si la arteria está rígida, tener la arteria rígida es aumentar la resistencia vascular periférica. Aumenta una de ellas, aumenta la presión arterial. Corazón que lucha contra esas arterias rígidas hace más fuerza, se hipertrofia y finalmente se dilata. Pero ojo, ¿queda ahí la cosa? No, no queda allí. Como ven, hasta acá no hay nada nuevo, es todo un razonamiento, nada más. ¿Qué pasa si yo tengo una manguera que parte de allá, el caño está abierto y la piso acá? Se va a salir el agua, pues, ¿no es cierto? Va a reventar la manguera o se sale el agua. Así estamos razonando, nada más. ¿Por qué? Porque acá vamos a explicar lo siguiente. Cuando el corazón se empieza a dilatar, ¿ya? Se ensancha dentro. Si se cansa, ya deja que le venga de forma pasiva la sangre y se dilata. Ya no puedo botar todo lo que me diga, ya me estoy inundando. ¿Qué ocurre con el anillo de la mitral? Se va a abrir. Se va a abrir, pues todo el sistema se ha abierto. Entonces ya está bailando. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia. Se vuelve insuficiente. ¿Ya? Algo es insuficiente cuando realmente no cumple su función. Aquí en este caso de retener lo necesario. Una vez que se llena, saben ustedes, el ventrículo izquierdo, se cierran las válvulas mitrales. ¿No es cierto? Y ya no puede entrar más sangre. Miren esta flecha. Miren esta flecha. Venía de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Si la sangre empieza a encharcarse acá en un corazón que ya no tiene fuerza para botar, que está peleando para salir, que no tiene fuerza porque le dio un infarto, no tiene fuerza porque la fuerza de afuera es también bastante extensa, lo que va a hacer es invertir el flujo. Se va a inundar, pues. Las paredes de la aurícula son delgaditas. ¿Qué va a ocurrir? Dilatación de la aurícula izquierda. Y estas son cosas que se ven en la radiografía. O sea, tú mirando una radiografía, tú dices, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda. Síganme. Entonces, no puede expulsar los 70 centímetros que normalmente debe botar y la sangre empieza a acumularse. ¿Y dónde se va a ir? ¿Cómo se llaman estos? Las venas pulmonares. ¿Las paredes de las venas pulmonares son iguales que las paredes de las arterias? No, son una telita secundaria. ¿Ya? ¿Dónde va a llegar esto? ¿Qué va a ocurrir ahí? Lo siguiente. Este es otro cuadro que ustedes lo tienen que manejar también. Estoy haciendo ver. La unidad alveolo capilar. Esta es la unidad alveolo capilar. Hemos dicho que la sangre viene en este sentido por la arteria pulmonar. En este sentido, circulación menor. Entonces digo acá, circulación menor y mayor tiene que ser así. Para poder entender esto. Esta arteria termina en capilares. Este es uno de los capilares. ¿Está bien o no? Claro, trae sangre no oxigenada. Acá está trayendo sangre no oxigenada. ¿Está bien? No oxigenada. ¿Por qué? Porque tengo que dejar acá el CO2 y tomar el oxígeno. ¿Cierto? ¿Y qué vendría a hacer esto? ¿A dónde va?
sangre oxigenada, ¿dónde va? A las venas pulmonares. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Entonces, miren el circuito cómo va. Miren el circuito cómo va. Perfecto. ¿Qué cosa hemos dicho acá? Que el flujo se ha invertido. Lo normal es esto, que la sangre venga acá, así, en este sentido, ¿está bien? Pero si se invierte el flujo, ¿qué va a ocurrir con la flecha? Se va a regresar, ¿no es cierto? Es decir, la sangre va a venir ahora así, ¿o no? Lo que estoy haciendo, chicos, es sentido común, nada más. ¿Qué pasa si piso una manguera que está abierto el caño? Es lo que estoy haciendo. Todo se va a regresar. Pero claro, si no tengo el esquemita yo, de lo que es la circulación mayor y menor, por eso me costará trabajo a algunos entender qué es lo que estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo es eso, estoy reflejando simplemente el circuito, cómo recorre la sangre desde los pulmones hasta los tejidos. ¿Ya? Entonces, la sangre invierte su flujo. ¿Qué significa? Estas son venas, ¿no es cierto? Las venas son ya las venas que estaban regresando al río izquierdo. ¿Qué va a ocurrir acá? Acá lo que va a ocurrir es aumento de la presión hidrostática. Claro, pues. Está llegando la sangre que normalmente debería ir tranquilita para este lado, ahora se está regresando. ¿Me va a encharcar todo el pasadizo? Pues me va a encharcar todos los capilares venosos. Aumenta la presión hidrostática porque hay más agua. ¿Y dónde se va a ir esa agua? ¿Qué cosa hay normalmente en los alvéolos? Aire. Ahora va a empezar a aparecer un trasudado, plasma. ¿Qué está ocurriendo acá? Están inundando los alvéolos. ¿Cómo se llama eso? Edema alveolar. ¿No es cierto? Eso se llama edema. ¿Y cómo se llama en la parte clínica? Edema agudo pulmonar. Entonces, consecuencia de una falla cardíaca izquierda por inversión de flujo y aumento de la presión hidrostática es edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. Eso es la consecuencia. Característico y típico de falla cardíaca izquierda. ¿Cómo es el paciente con edema agudo de pulmón? Es el paciente que sabemos que es hipertenso, el paciente de edad que llega en la noche de emergencia, ahogándose. ¿No? Lo escuchan, le hierve el pecho y está escupiendo un líquido rosado. ¿No? Un líquido rosado. ¿Qué pasó? Ha estado echado, pues, y como una botella que está sin tapa, la echas y ¿qué va a ocurrir? Se va a salir el agua. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Ese corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear ese exceso de agua, porque tú te echas y no te ahogas. ¿Cierto? Tu corazón, porque tu corazón se adapta y bota y bota y bota. Acá no tiene fuerza y el flujo ha hecho eso. Todo se ha ido en sentido contrario. ¿Y dónde terminó? Ahí donde se realiza la hematosis, pues, en la unidad neuropática. Aumentó la presión hidrostática, se salieron los líquidos y ustedes saben que esto después va al exterior, ¿no es cierto? Por eso ese sujeto empieza a expectorar un líquido rosado. ¿Por qué rosado? Porque sale sangre también. Sangre mezclado con agua. Se hace por ese color rosado. Clásico ejemplo de insuficiencia cardíaca izquierda que genera, repito, edema agudo pulmonar. Bien, hasta ahí, corazón izquierdo. ¿Qué pasa ahora con el corazón derecho? Veamos. Se dice que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. Es decir, cuando veas un paciente, que es muy frecuente, ver a una persona con insuficiencia cardíaca derecha, la figurita la tienen ustedes ahí en la diapositiva. No voy a meterme a hablar de cada uno de los síntomas, porque todo nace de lo mismo. Entonces, paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha, quiere decir de que todo empezó en el lado izquierdo. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca derecha, ¿por qué ocurre? Sigan con el mismo esquema. Es decir, vamos a pasar ahora al otro lado. ¿Cómo pasamos?
El sujeto recibe tratamiento, se le da sus medicamentos para que el agua no se acumule aquí, no pase, no aumente la presión hidrostática. Pero como tiene un daño ya crónico, porque esto no lo puedes revertir, si tenía un infarto no lo puedes revertir, ya tuvo su infarto, ese corazón no late bien, etcétera, tiene arritmias, todo ello. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este flujo que estábamos viendo, que antes se metía al alveolo, bien, como el problema es crónico, ya empieza ahora a pasar al otro lado. Sígame, ¿ah? Pasa al otro lado. Hemos dicho que este es un capilar que está viniendo ¿de dónde? De la arteria pulmonar. ¿No es cierto? Está viniendo de la arteria pulmonar. Es decir, ya el flujo se va para acá. Normalmente era así. Del ventrículo derecho hacia pulmón. Pero como quiera que esto ya es crónico, ya el flujo lentamente se empieza a invertir. Ya se empieza a invertir. La arteria pulmonar, que lleva sangre no oxigenada, ahora está recibiendo, digamos así, un flujo inverso. Correcto. Aumenta entonces el flujo a nivel de la arteria pulmonar. E igualito. ¿Qué debe hacer el ventrículo izquierdo para revertir eso? Bombear más fuerte. Me está ofreciendo resistencia. Claro, si está viniendo más agua, va a aumentar la presión dentro de la arteria pulmonar. ¿Sí? Aumenta la presión en cuña de la arteria pulmonar. ¿Qué va a ocurrir? El ventrículo izquierdo tiene que pelear ahora. Ya terminó su faena el ventrículo izquierdo. Ahora el ventrículo derecho es que le toca pelear contra esa resistencia. Resistencia generada por aumento del flujo en la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo. También se va a hipertrofiar pues el ventrículo derecho. También se va a hipertrofiar. También se va a ver sus paredes gruesas. ¿Por qué? Está tratando de que no le llegue, pues, si él está botando sangre y se me la están regresando y todavía me están dando un plus, tengo que hacer más fuerza. Igualito, me voy a hipertrofiar y después me voy a dilatar. Finalmente voy a tener un corazón que parece una pelota, enorme, grandazo, el doble el tamaño de lo normal. Un corazón cansado, un corazón insuficiente. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Hacer un trasplante, pues sacarle el corazón, porque hay otra alternativa. O darle medicamentos que permitan que la poca fuerza que tiene sea todavía aprovechada y estimulada. ¿No? Entonces, el ventrículo derecho aumenta su presión. ¿De acuerdo? Igualito, si se ha hipertrofiado, se ha dilatado también la válvula tricuspidia. El anillo de la válvula tricuspidia se ha abierto. Las valvas ya no coaptan de forma precisa, se han separado, se vuelve insuficiente. Por eso se llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a ocurrir con la sangre que estaba acá? También se va a invertir. Miren, como todo es al revés, ¿no? Pues digo, tiene que partir lo normal, cosa que lo anormal es todo pero al revés. Como acá no hay válvulas, entonces la sangre empieza a también hacer este flujo. Recuerden que venía de las células hacia arriba, ¿no? Venía en ese sentido. Ahora viene hacia abajo. Como las paredes no le ofrecen mucha resistencia al flujo sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? Se empiezan a salir los líquidos. ¿Cómo se llama eso? Edema. Ya no al alveolo, pues, porque acá no hay alveolos. ¿Cierto? Edema generalizado, característico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? El edema se traduce de varias maneras. Hay ascitis, líquido en cavidad peritoneal, hay derrame pericárdico, derrame pleural, edema de tejidos blandos, que es el edema de tejidos inferiores, principalmente porque por gravedad la sangre tiende a irse hacia abajo. Característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Esto, por si acaso, se pone en trabajo clínico. ¿Para qué? Para que tú expliques. Y a la hora que explicas, se supone que entiendes circulación mayor, circulación menor, que no es cardiología, que no es fisiopatología, es anatomía y fisiología. Nada. ¿Preguntas? Ya no,
Chicos, lo que está allí con esta explicación, traten de enganchar. Pero vuelvo a insistir, si ustedes no lo dibujan, no lo van a entender. Es la verdad. Como siempre, la doctora Violeta me quiere un poquito más.